Ya, ¿verdad? Ya estamos. Ya, ahorita sí ya. Vamos a dar chancecito a que la gente se conecte. Hola, hola. ¿Qué tal? Este, el día de hoy, pues vamos a tener a un invitado especial. Es alguien muy usado por Dios, es una persona a la cual admiramos un montón. Su nombre es Luis. Pues todo el mundo le dice Wichito o Wicho. Y el día de hoy va a estar con nosotros leyendo, ¿verdad? Un poco de la palabra. Hoy nos tocaría Mateo 5. Vamos a estar hablando sobre las bienaventuranzas. Entonces, pues Wichito nos va a acompañar y va a estar ahí con nosotros apoyándonos y leyendo la Biblia con nosotros, ¿verdad? Y sé que Dios lo va a usar un montón el día de hoy. Fijo. Hola, ¿Qué tal, Hola, José? ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Y vos qué bien. tal? Bien, tranquilo acá. Nos alegra tenerte aquí con nosotros hoy. Gracias, en serio, que va a estar demasiado bueno. En serio, los admiro un montón por hacer este tipo de cositas, la verdad. Qué Gracias. honor poderte tener aquí el día de hoy. Y queríamos empezar preguntándote unas cosas, así como si tú tenés grupo, bonding, ¿qué es lo que haces para el reino? Ujú. Qué risa, va. Literal, sí, llevo como 3 años haciendo grupo. Esta semana cumplimos años. Estamos de aniversario y estamos demasiado felices con Andreita de poder celebrar esto. Andreita es la persona con quien hago grupo, ¿verdad? Michi es mi coce para quienes no sabían por ahí. También es una crack, la admiro demasiado. Y pues Luisma es parte de nuestra red con Andreita, entonces más o menos por ahí va la onda. Entonces, sí, 3 años ya haciendo grupo, red y todo, y ha estado bien alegre. ¿Y cuál es el nombre de tu grupo? Ya, nos pueden encontrar como @Red Back to Life. Nuestro nombre es Back to Life. Dios, cuando empezamos todo esto nos hablaba acerca de cómo muchas personas necesitan regresar a la vida. O sea, cómo muchas personas en serio tienen que darse cuenta de que hay algo más. Entonces sí, se llama Back to Life y de ahí parten otro montón de grupos, ¿verdad? De todas las personas de nuestro equipo, ¿verdad? Hay un montón como Way of Life, está New Culture, New Generation. Ahorita abrimos uno nuevo que se llama ADN y todo parte cabal de esa idea que tuvimos con Andreita hace 3 años. ¡Qué pilas, Súper, súper, Wichito! Sí, Wichito es una persona súper. súper usada por Dios. Creemos de que realmente Dios tiene un mensaje para cada uno de los que estamos aquí. Y pues, o sea, queremos agradecerte el tiempo que te tomaste para estar con nosotros y poder empezar, ¿verdad? Hombre, usted, gracias por el espacio, va a estar demasiado bueno. Y gracias por hacer este tipo de cosas. La verdad es que creo que son demasiado necesarias hoy en día. Definitivo. Si quieren, empezamos orando. ¿Sí? Entonces, Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tenemos de darnos, Señor, a estudiar tu palabra, a leer tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, para que tú seas el que nos guíe, el que nos muestre el camino, Señor, que sea tu Espíritu el que hable a través de nosotros, Señor, que hable a través de Huicho, Padre Santo. Gracias, Padre bueno, por tenerlo aquí. Lo bendecimos, Señor. Declaramos que hay grandes cosas preparadas para tu vida, mi Dios. Asimismo, Señor, te agradecemos por todas las personas que ya están con nosotros, Señor, que van a conectarse. Las bendecimos cada una por nombre, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que tú siempre nos muestres lo que quieres en tu palabra, Padre Santo, que podamos aprender y que podamos compartir un buen momento todos juntos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Amén. Súper. Bueno, empecemos. Vamos a usar la versión nacional, ¿verdad? Para las personas que se van a conectar. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 5, las bienaventuranzas. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de la montaña
de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, yo aquí quiero hacer como una pequeña pausa porque me gusta el hecho de que a pesar de que él estaba con la gente, ¿verdad? Él subió a esta montaña y estuvo solo con sus discípulos, o sea, como que lo que les iba a hablar en este momento iba a ser solo para sus discípulos. ¿Por qué? Porque eran los que iban a poder entender lo que él iba a hablar en este momento, ¿verdad? Porque eran palabras y lo que les va a decir eran palabras como bien específicas que probablemente la gente no iba a comprender qué era lo que realmente estaba hablando en ese momento. Lo interesante de esta parte es que la Biblia dice que es el sermón del monte. Y cuando la Biblia dice que es sermón, probablemente se refiere a como varios días enseñando. Entonces es bien interesante que en esta parte y este pedazo del capítulo tal vez se mira chiquito, pero fue una gran enseñanza varios días. Y algunas personas igual tienden como a, como a compararlo cuando Dios da los 10 mandamientos. Y eso es súper interesante. Porque cuando Dios da los 10 mandamientos, literal, Moisés sube y literal le dice Moisés a las personas, tienen que venir conmigo. Y las personas no quieren ir. Entonces Dios da la ley, Dios da 10 mandamientos primeros. En contraparte encontramos a Jesús, que es la gracia, y literalmente da 10 bienaventuranzas, o sea, como la contraparte ya con la gracia. Y ahora, en vez de que las personas no quisieron ir, o sea, dice que eran multitudes y los discípulos también iban, ¿no? Entonces, eso es bien pelado, porque es como la contraparte entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que más adelante en el capítulo nos dice que no vino a anularnos, sino simplemente a cumplir eso, ¿no? Pero ya con Jesús es atractivo todo esto, ¿no? Entonces, eso me llama mucho, mucho la atención. No sé, Luisma, si quieres decir algo por ahí. Cabal, fíjate que eso era algo que nosotros estábamos hablando hace un momento, que esa contraparte que hace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es realmente bien fuerte. Y de alguna forma Jesús viene a perfeccionar todo lo que se nos estaba diciendo en el Antiguo Testamento. Entonces, esa parte es muy interesante y creo que lo que viene a continuación es como más impactante. Bastante, bastante. Sí, es como fue la autoridad de Jesús. Honestamente, este pasaje es como de mis favoritos porque tiene mucho, 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 mucho. En serio, es de las predicas de Jesús que cautivan un montón. Entonces, sí, qué buena primera introducción de como todo esto, ¿no? Que ahí siempre hay un trasfondo. Súper. Bueno, vamos a seguir. Dice el 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. A la gran, no sé, acá me gusta un montón porque este, muchas veces pensamos que, bueno, al menos la primera vez que lo leí pensé que era así como que teníamos que ser pobres y que por eso vamos a tener el reino de los cielos, pero no se refiere a eso, sino que a lo que se refiere es que tenemos que tener más necesidad de Dios cada día, esa necesidad de que sabes que no es suficiente el que te haya llenado hoy, sino que al día siguiente querés tener más, necesitas ser más lleno, más y más y más del Espíritu, ¿verdad? Y otra cosa es el reconocer que no solo o sea, que tú solito no puedes lograr las cosas. Por ejemplo, si necesitas un milagro, el saber que tú solito no lo puedes hacer, sino que necesitas de Dios, ¿verdad? El sentir que sos pobre en espíritu y necesitas más de Dios para hacer las cosas, o sea, que es más de Dios y menos de ti. Entonces, pues eso es lo que me gusta mucho de esta parte. A mí me llega un montón porque cuando yo leía esto, es interesante ver cómo literalmente, pues es el evangelio, ¿no? O sea, son buenas noticias, o sea, es algo de lo cual predicamos, ¿no? Incluso a nosotros como cristianos nos dicen evangélicos, ¿por qué? Porque solo hablamos del evangelio, supuestamente, ¿no? Como solo decimos buenas noticias, ¿no? Entonces, lo que me llega un montón de esta parte es de que dice los pobres en espíritu. Y, o sea, nosotros, ponete, Michi, tú y yo ya somos líderes, Luisma, ya estás a punto de ser lanzado. ¿Quién diríamos que es un pobre espíritu? O
sea, un pobre espíritu tal vez es alguien que pues no tiene el Espíritu Santo, es alguien, no sé, ya pongámoslo en contextos ahorita, es alguien que ha sido abusado verbalmente o físicamente por mucho tiempo, es alguien que tal vez no tiene una relación con Dios, o sea, es alguien que carece de esa parte espiritual. Entonces me llega un montón que Jesús dice como, miren, todas esas personas que no me conocen, o sea, que son pobres espiritualmente, ellos mismos se dan cuenta de esa necesidad y de ellos es el reino. O sea, nosotros ya estamos dentro. Entonces Jesús te está diciendo como, mira, de todas esas personas es el reino. O sea, tenés que ir y tenés que ir a hablarles que hay algo más, ¿no? Y me gustaba mucho lo que tú decías porque es cierto. O sea, uno realmente no por ser líder o todo ese tipo de cosas, ya sos como el super crack espiritualmente. Y me llega mucho que es cierto lo que tú decís de tener esa perspectiva, ¿no? De como sí, o sea, necesitamos de Dios un montón, ¿no? Definitivamente. Creo que la parte más interesante es esa, la dependencia de Dios. El saber que nosotros no solamente vivimos bajo lo que nosotros creemos, sino dependemos puramente de Dios. Y eso nos lleva a que necesitamos ser saciados de Él, constantemente estar buscándolo y saber que podemos ir al secreto, arrodillarnos ante Él y poder buscarlo en intimidad. Y creo que eso muestra ese pobre en espíritu, esa pobreza, digamos, por así decirlo, esa humildad de ir y postrarte ante Él. Cabal, Sí, cabal. demasiado. Vamos a seguir. Dice el 4. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Bueno, aquí lo que me gusta es eso, porque a veces creemos que cuando llegamos como ante Dios tenemos que llegar hablándole, diciéndole cosas, pidiéndole cosas, orando, ¿verdad? Y muchas veces solo queremos llegar y orar con Él y decirle esto y esto me pasó, ¿verdad? Y desahogarnos. Y al hacer eso, realmente Dios después deposita su paz y su amor en nosotros, ¿verdad? Y es esa paz que nos deja tranquilos y nos recuerda que todo va a estar bien y que Él tiene el control, porque podemos venir y ir con un amigo a contarle o algo así, ¿verdad? Y nos va a aconsejar, pero al mismo tiempo sabemos que este amigo no puede hacer nada para ayudarnos, pero al llegar con Dios, sabemos que Dios tiene planes perfectos para nosotros y sabemos que Él va a hacer algo, ¿verdad? Y que Él nos va a ayudar. Entonces es esa paz que Él va a depositar que nadie nos puede dar. Qué eso. Qué eso y demasiado cierto. O sea, lo que decís porque al fin y al cabo, tal vez como que, bueno, yo creo que el Sermón del Monte es un sermón o es una prédica, una serie de enseñanzas que Jesús da y que honestamente confrontan mucho. O sea, confrontan a los religiosos de esa época y confronta también a las personas como, si lo quieres ver así, al sistema del mundo, cómo opera el mundo, ¿no? Yo creo que la religiosidad a veces se torna o se tergiversa la palabra. Religiosidad realmente es como una persona que dice mucho, que te pone normas y todo eso, pero no tiene nada de fruto en su vida. O sea, eso es religiosidad. O sea, muchas veces lo compara Jesús con una higuera que solo tiene hojas, pero no tiene nada de fruto. Incluso es la parte de como nosotros como humanos, por ejemplo, en el jardín del Edén, creo que lo hablaba con Luis una vez, Adán y Eva dice que se cubren con hojas de higuera, ¿verdad? Ellos, Adán y Eva, se cubren con eso, ¿no? Y eso tipifica la religiosidad, o sea, que te cubre tus imperfecciones, pero no tiene nada de fruto. Entonces, algo que me gusta mucho de esta parte, como de llorar, es que el mundo en sí persigue como tenés que ser feliz a toda costa, tenés que sacar una carrera, tenés que hacer un montón de cosas. Por ejemplo, igual en una cultura que tal vez es como los hombres no lloran, o tenés que estar fuerte, o por ejemplo, si una mujer sufre, yo qué sé, por su esposo, matrimonios, es como no, tú no tenés que quejarte, etcétera, etcétera. Pero eso es lo lindo, creo yo, de esta bienaventuranza, porque literalmente dice como está bien que llores, está bien que, que te desahogues conmigo y vas a ser consolado. O sea, y me llega un montón que más adelante Dios, Jesús ya dice cómo va a venir un consolador que es el Espíritu Santo. Entonces, es bien lindo saber que a Dios le importa mucho nuestro corazón, que no es como, mira, tenés que ser perfecto y no, o sea, Él sabe que nos vamos a equivocar, que vamos a pecar, que nos va a doler. Y es como, dale, llora que yo te consuelo, ¿no? Entonces, esa parte es como demasiado lindo y creo que sí, es de aceptar bastante su consuelo en cada momento. Una frase que a mí me gusta mucho sobre esto es
que Dios no es alguien externo, sino está contigo en todo momento. O sea, Dios está cerca de nosotros y eso nos permite a nosotros poder ir a derramarnos en su presencia. Y cuando uno empieza a abrirse, digamos, en corazón hacia Dios, ya no le importan ese tipo de cosas. De repente empieza uno a sentir las lágrimas y uno tal vez ni siquiera sabe por qué está llorando, pero se está derramando el espíritu de uno. Y esa parte es como muy bonita, es muy especial, porque es algo que conecta a tu persona con Dios. Cabal, qué grueso. Es que es demasiado, o sea, Dios es demasiado intencional para, como vos decías, conectar con nosotros, ¿no? O sea, puede usar cualquier cosa realmente. Cabal, qué eso. Va, vamos a seguir. El 5 dice, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. A la gran, aquí creo que hay mucho que decir, ¿verdad? Y a veces pensamos que ser humilde es venir y hacerte inferior a alguien o como disminuirte o achiquitarte para que alguien más sea levantado, pero realmente eh, realmente es venir y a pesar en la posición en la que te encontres o en la que estés, ¿qué puedes hacer tú para ayudar a alguien a que llegue a esa posición? El alegrarte cuando alguien llega a esa posición, ¿verdad? No el achiquitar a alguien ni el tú disminuirte, sino que ayudar a alguien a que llegue a eso. Y uno de mis ejemplos favoritos de la Biblia es cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús, ¿verdad? Que Juan el Bautista sabía que no merecía bautizar a Jesús porque, pues, o sea, tenía que ser al revés, ¿verdad? Jesús tenía que bautizar a Juan, ¿verdad? Pero Jesús tampoco se hizo ni más chiquito que Juan, ni se hizo más que Juan, sino que Jesús dejó que Juan lo bautizara. Y aquí podemos ver tanto la humildad de Juan para reconocer que Jesús era mayor que él y la humildad de Jesús para permitirse ser bautizado por Juan, ¿verdad? Entonces, no sé, me parece como súper increíble eso. Qué buen ejemplo entonces también, pues, porque es un ejemplo clarísimo. Igual a mí se me ocurre también cuando Jesús, por ejemplo, tenía que obedecer a sus papás, ¿no? Dice que se perdió y sus papás lo llevaron a cuadrar y tuvo que hacer caso, pues, o sea, él siendo Dios, o sea, se sujetó a una autoridad aquí en la tierra, ¿no? Entonces, eso es bien pelado porque habla mucho de humildad en el corazón. La Biblia dice claramente muchas veces que Dios sí se opone al orgullo. Y normalmente traté con una persona, ¿no? Una persona me decía hace algún tiempo, mira, es que tengo orgullo en mi corazón, pero realmente creo que admitir que tenés orgullo ya te dice que no sos tan orgulloso tal vez como pensás, ¿verdad? Lo interesante igual es que creo que este sermón es como full como contracultura, o sea, es como full contracultura, porque normalmente igual, o sea, ¿qué nos dice la sociedad o qué nos dicen las demás personas? Y esto tal vez se conecta con el resto del capítulo, pero te dice como, no, mira, o sea, tú tienes que estar vivo, o sea, tú tenés, no sé, se mira mucho en las empresas, por ejemplo, hablar mal de otras personas o el hecho de no tener la humildad de que decir como, bueno, sí me confundí, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, honestamente, que te pueden llegar como a querer adquirir poder. Yo estudio, para los que no saben por ahí, estudio relaciones internacionales, a ciencias políticas y literalmente como que parte de esas como leyes de poder es como eso, o sea, mira, o sea, tú puedes hacer todo para alcanzar el poder del mundo, igual como el trato entre países y todo eso lo miramos, o sea, creo que hay algo más profundo ahí porque literalmente dice, vas a heredar toda la tierra. En mi versión dice, heredarás toda la tierra. Entonces, qué grueso que a través del servicio, de una postura de humildad, pues heredar todo, o sea, literalmente, o sea, no hay ninguna limitante más que nuestra fe y que tú te lo creas. Y es que imagínate en una posición de trabajo, pongamos este ejemplo, ¿verdad? Sos jefe, ¿verdad? O gerente y querés ayudar a un empleado que está abajo de ti, de tu posición, a llegar a la posición en la que tú estás. O sea, nadie hace eso, ¿me entendés? Y ahí es donde tenemos que empezar a aplicar esa humildad, ¿verdad? El buscar ayudar a los otros a llegar a donde tú estás. Entonces, creo que sí. Y por eso es que dice, o sea, heredarán toda la tierra, o sea, tendrán la tierra como herencia. Entonces me parece súper. Súper.
Bueno, si quieren seguimos. El 6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Wow, este creo que me gusta mucho por todo lo que estamos viviendo últimamente. O sea, a veces pensamos que hacer justicia y buscar la justicia es tomarla con nuestras propias manos e ir a gritarle a la gente que nos ha hecho, que nos ha lastimado, ir a golpear carros, gente, yo qué sé, pero realmente aquí a lo que se refiere con tener hambre y sed de justicia es buscar hacer lo correcto y buscar hacer lo bueno en todo momento, ¿verdad? Y me gusta mucho Isaías 59:1 porque aquí pues nos dice que tenemos que ser justos y imparciales, o sea, no tomar partes de ningún bando, ¿verdad? Y ser justos se refiere a ser buenos, ¿verdad? En todo momento. Sí. Y saber que Dios va a hacer justicia por nosotros al final. Eso es lo más importante. Qué eso que terminaste con eso, porque acá en Isaías 11, 4 dice que Dios hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Porque literalmente a veces pensamos que a Dios no le importa realmente la pobreza, o como un argumento que me he encontrado mucho es como, madre, pero ¿cómo Dios puede ser justo si hay niños muriéndose de hambre, si hay ancianitos maltratados y un montón de cosas? Pero tenemos que tener en cuenta que lo que estamos leyendo ahorita de que de la justicia de Dios y todo esto es la voluntad de Dios, pero realmente vivimos en un mundo que sí está corrompido, ¿no? Y que está caído y que nosotros hemos hecho nuestra voluntad a diestra y siniestra. Entonces, ahí como para que se ponga un poco interesante, igual como la discusión, para ustedes, ¿qué define la justicia? ¿Qué define la ¿Qué define la justicia? justicia? Lo que puede ser justo para el mundo árabe, por ejemplo, de que una mujer, si ya no se tiene que estar toda tapada, eso es justicia para ellos. En Latinoamérica puede haber otro tipo de justicia, pero ¿qué define otra justicia de reino para ustedes? ¿Qué? Por ahí. Está interesante la pregunta. La, creo que la justicia al final no, mira, pues, la justicia para nosotros no depende de lo que yo pienso, sino de lo que Dios. Al final Él es juez justo en todos los actos. Entonces, cuando nosotros buscamos encontrar como esa justicia, realmente nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, a lo que Él va a hacer con las personas, conmigo. Entonces, ya no es lo que me importe si lo que esa persona me hizo o lo que yo pude haber hecho, sino realmente es lo que Dios va a llegar a hacer con esa persona o conmigo y saber de que en el mundo todo tiene una justicia. Eventualmente va a llegar la justicia. Incluso cuando nosotros muramos vamos a ser enjuiciados por Dios, por nuestras acciones. Entonces no es venir y reclamarle a las demás personas, sino es realmente estar buscando a Dios. Vale, ¿qué es eso? Igual, pues, Carla Andreita ponía, hola, Pari, ponía en el chunche Ajá. como comentarios como que Dios haga su voluntad y cada es lo que vos decías. Igual los que nos están viendo pueden escribir y todo para que sea como más didáctica esta onda, pero Por supuesto. bien grueso, en serio es bien grueso, porque quiero tal vez aprovechar este versículo específico para hablar literalmente de, bueno, yo creo algo, y es que la Biblia es una genialidad, o sea, es como la mente de Dios en un libro, es demasiado, es como demasiado. Entonces, es bien bonito saber que, por ejemplo, como les decía, hay como ciertos paralelos en toda la Biblia. Por ejemplo, está el jardín del Edén, ¿no? Y dice que hay un árbol entre el bien y el mal, o sea, donde los humanos decidimos nosotros saber y escoger entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, después, literalmente, en los tres libros de sabiduría, en Eclesiastés, en Proverbios y en Cantar de Cantares, la sabiduría se pinta como un árbol de vida. Entonces, literal, una forma en la que podemos saber lo que es justo y lo que no es justo, o sobre qué es ser, necesitamos tener esa justicia. Por ejemplo, está la sabiduría. Entonces, es bien pelado que Salomón pinta la sabiduría como un árbol de vida y nosotros tenemos que escoger eso mismo, ¿no? O sea, eso que es enriquecedor, eso que no es para nosotros, no es muchas verdades, sino que hay una verdad y la verdad se llama Jesús, ¿no? O sea, solo hay un camino y el camino se llama Jesús, o sea, no hay de otra, no hay por dónde verlo, o sea, y eso es bien pelado, la verdad. Entonces creo que sí hay que tener como esa perspectiva, como bien decía Lisma, de
cómo hay esa justicia, ¿no? O sea, y creo que la sabiduría, la ley, todo ese tipo de cosas, y todas esas paradojas que la Biblia muestra entre ese árbol que nos pinta al principio de la historia, entre el bien y el mal, nos pueden ayudar mucho a saber. Qué Pedro, loco, qué Pedro, eso. increíble. La verdad es de que así es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, al fin y al cabo, y eso lo demuestra al final en nuestros actos. Entonces, súper grueso. Me llevó mucho, me llevó mucho. Sí, qué grueso. Vamos a seguir. El 7 dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. En este, pues nosotros queríamos hacerte una pregunta, Wichito. Este, Regresando a la... ¿Cómo podemos diferenciar entre compasión y empatía? Buenísimo. Buena, buena, buena. Tener compasión muchas veces se asocia con como cierto como sentir. Por ejemplo, Jesús de la Biblia dice que Jesús miraba a las ovejitas por ahí y sentía compasión. O sea, la palabra compasión significa que literalmente es como un dolor, algo que te preocupa, algo que realmente como que te late un montón, ¿no? Y creo que cuando nosotros vamos leyendo, cuando vamos acercándonos más a una relación íntima con Dios, Dios empieza a despertar ese sentido de compasión por las personas. Es como ¿cómo te digo? Es que lo tengo como en mente y tal vez como que uno lo puede ver, pero por ejemplo, ¿qué te puedo decir yo? Am, un ejemplo, por ejemplo, Michi, o sea, cuando tú vas al hospital y miras personas tal vez enfermas y miras todo esto, tú puedes decir como, madre, me encantaría que se curaran ya. Por ejemplo, me recuerdo que me contabas una vez una historia de un cuate que tenía cáncer, por ejemplo, y tú puedes tener compasión, o sea, compasión es como ese sentimiento muy fuerte y querer hacer algo, ¿no? Entonces, Sí, esa visión de ver las cosas, y que nuevamente lo digo, Jesús lo decía, o sea, él sentía compasión por las multitudes porque no tenían pastor, es diferente a la empatía. Ahora, empatía tal vez es un término que es como, bueno, o sea, siento que es un poco más indiferente, pero igual es importante. Por ejemplo, se me viene mucho a la mente mi mamá, por ejemplo, cuando me regaña y me dice, no, hombre, es que tenés que ser un poco más empático, un poco más, o sea, tal vez el antónimo es apático, ¿no? Entonces, la apatía es como, no, hombre, no me importa, entonces, sentirte un poco más empático es como, bueno, no me importa, ¿me entendés? Es como medio, me da igual, mientras que la compasión creo que tiene un poco más de sentimiento, esa es como mi respuesta. No tengo el diccionario en la mano, pero no sé, ahí sí. Súper, súper. no, es que cabal viendo todo esto, ¿verdad? No sé, o sea, yo sentía que eran como muy iguales, pero después te das cuenta que Jesús tenía compasión, pero cuando Jesús tenía compasión hacía algo para resolver eso, o sea, como que te motivas a hacer algo. Por ejemplo, el ejemplo que tú ponías de conmigo en el hospital, ¿verdad? Yo tengo compasión del dolor que está sintiendo la gente y trato de hacer algo como poner una inyección para el dolor, para aliviar eso, ¿me entendés? Porque es la compasión. A cambio, cuando tenés empatía, es cabal como que solo te pones en los zapatos de alguien más y o sea, intentás sentir lo que estás sintiendo, pero no en sí no actúas y haces algo por ello. Entonces, y compasión lo podemos ver en orar por alguien que sabes que está atravesando por un momento difícil, ¿verdad? O sea, no solo te poniendo en el lugar de, sí, sé que está pasando una situación económica, está pasando tal vez un divorcio, una separación, familiares, pérdida de trabajo, yo qué sé. No solo pensás eso, sino que haces algo por esa persona, te pones a orar, a veces hasta buscas cómo ayudar, ¿me entiendes? Pero Sí, sí. eso es como compasión y lo podemos ver cuán compasivo era Jesús, ¿me entendés? En todo momento, además cuando hacía milagros y sanaba gente, o sea, no solo sentía esa compasión, sino que lo hacía. Cabal. Igual Creo, algo tal vez como con esta parte de compasión y los obreros, o sea, a Jesús le importaba tanto la condición de la humanidad que decidió levantar discípulos. O sea, y es ahí donde entramos todos nosotros y somos parte de esa compasión que Jesús sintió, o sea, somos parte de esa acción que Jesús lleva a cabo para ayudar a las personas, ¿no? Entonces eso también es bien power. Y es esa misma hambre que dice, ¿no? El versículo 6. y al final creo que lo importante en sí de la compasión es cuando nace como un corazón entregado. Creo que al final, o sea, la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a recibir compasión cuando damos compasión, pero realmente
cuando nosotros damos compasión no esperamos como algo a cambio. O sea, lo estamos haciendo porque de nuestro corazón nace el hacerlo. Y eso es súper increíble. O sea, no es que estemos esperando una recompensa, porque al final la recompensa es espiritual, pero lo estamos dando porque de nuestro corazón nace hacerlo. Y eso es lo más increíble que podemos encontrar en la compasión. Cal, quiero eso, pero es demasiado cierto, Cal. Lo que sembras cosechas, literal. Definitivamente. Sí. Y sí, cuando sos compasivo, tal vez vas a arriesgar ciertas cosas, pero lo podemos ver como en Jesús fue compasivo y entregó su vida, o sea, él arriesgó su vida, o sea, la entregó, ¿me entendés? Entonces, no sé, creo que Jesús es un grandísimo ejemplo de compasión. Definitivamente es el mayor ejemplo de compasión que podemos encontrar por la humanidad completa. O sea, no hay otro corazón más grande que el que Jesús entregó en la cruz por nosotros. Y nosotros recibimos compasión, nosotros vamos a dar compasión también a las demás personas. Y lo más impresionante de todo eso es como el hecho de sentirlo, o sea, como lo hablábamos, ¿no? O sea, el versículo anterior decía, serán saciados y todo esto creo que, o sea, no es algo que, te fumas o no, pues a ver qué estoy diciendo, sino que en serio esa relación con Dios o esos sentimientos que tenés por las personas son demasiado reales. O sea, no sé si les ha pasado, pero igual, por ejemplo, o sea, para poner ejemplos o llevarlo a lo práctico, haya pasado que tal vez alguno de mis discípulos, por ejemplo, ahorita es más reciente, Migue se lastimó el dedo, ¿verdad? Migue es uno de mis 12 y literalmente fue como, madre, o sea, a orar todos ahorita porque lo van a operar. Y es eso que nos mueve a hacer algo, ¿no? O sea, no es solo como X o como lo que empatía, diferencias. Entonces quería como poner un ejemplo puntual porque sí, hay muchísimas cosas prácticas que podemos poner. Ujú. Sí, Definitivamente. eso va, voy a continuar. El 8 dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Esta es bastante fuerte porque me gusta saber la recompensa que aquí encuentra es algo grandioso. Verán a Dios, o sea, la majestuosidad de Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? Es a través de un corazón limpio. El corazón limpio creo que al final se muestra con los frutos de arrepentimiento, con nuestra forma de ser ante las situaciones, ante la vida y sobre todo ante Dios. Y nosotros lo podemos ver al final como con el rey David, ¿verdad? El rey David, por ejemplo, mostraba ese fruto de arrepentimiento. Tal vez en algún momento él se equivocó, pero sin embargo él levantándose le dijo a Dios, perdóname de todo corazón. No le importaba todo lo demás, no le importaba lo que pensaran las demás personas. Él estaba concentrado con Dios y la Biblia lo describe como el corazón eh, más cercano a Dios, un corazón parecido al de Dios. Y eso es, madre, eso es increíble, porque de esa forma es que nosotros vamos a ver a Dios cuando estemos allá en el cielo. Sí. Ay, va. Que me llega un montón que has puesto el ejemplo de David porque caen en el Salmo 24, un salmo que escribió David. Él decía, y me encanta como esto, miren, pues dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? El sermón fue en un monte. Entonces, ¿qué era eso? Porque dice, ¿quién puede estar en un lugar santo? El simple hecho que estuvieran cerca de Jesús hace que sea un lugar santo. Entonces dice, solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a los ídolos. Y eso lo escribía David en los Salmos, y es bien impresionante porque, no sé, igual la Biblia nos apunta a que nuestro corazón lo purificamos con pruebas, por ejemplo, lo purificamos con un montón de cosas. A mí me llega un montón que hay personas, y no sé si les ha pasado, me imagino que sí, que ahora vienen y me dicen como, ay, no, es que tenés cara de bueno, o no, es que yo no puedo imaginarte tomando o diciendo malas palabras o algo así. Y cómo les explico que antes era un gran mal hablado, un gran mal pensado y un montón de cosas, ¿no? Y creo que es eso mismo, ¿no? O sea, Dios se encarga de purificarte, o sea, tú solo acércate a Él y su naturaleza es que te purifica. Igual encontramos un paralelo muy bonito que nos sirve al resto del capítulo entender, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento es como no te acerques a lo que es inmundo, o sea, no te acerques a lo que está muerto, por ejemplo, era pecado tocar un animal muerto y porque está Claro. choco, pues era pecado un montón de cosas así, y Jesús viene y lo que hace es que Él empieza a tocar muertos y los revive, Él empieza a tocar enfermos y los sana. Entonces, esa como paralelo entre acércate que yo te limpio, ya no es como limpiate primero y primero te acercas, ¿no? Que dice David, como tú subís al monte porque solo las personas, entonces
Solo voy a poner en modo avión el teléfono, ¿no? Dale, Dale, dale. dale. Pues sí, me estaban llamando, lo siento. No tengas pena. Grueso, grueso lo que dijiste. Grueso. Y tenés toda la Súper. razón, toda la razón. Y sí, y otro ejemplo en la Biblia es cuando Juan el Bautista pues estaba predicando, ¿verdad? Y decía que teníamos que mostrar frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Y es el estar, sabes que te equivocaste y fallaste, ¿verdad? Y arrepentirte y buscar hacer mejor las cosas, o sea, alejarte de lo que sabes que te hace mal. O sea, y yo sé que es difícil, o sea, porque como seres humanos estamos en ese constante, bueno, en ese modo que tendemos a fallar, ¿verdad? Pero es el estarte arrepintiendo y mostrando realmente que te arrepentiste, ¿verdad? Y qué puedes hacer para mejorar eso. Sí. Alguien, una frase que me encanta mucho es de que un cristiano entiende de qué se trata todo esto cuando peca y mientras más rápido se acerca a Dios, más se entendió de qué se trata todo esto. Porque se trata de su perdón, se trata de que admitimos y tenemos esa humildad, decir como Señor, sí, mira la cantidad súper grueso, pero ahí está Dios dispuesto a seguirte purificando y purificando todo lo que sea necesario a través del arrepentimiento, como tú decías, Carl. Definitivamente. Vamos a seguir. En el 9 dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Va. Esta es bastante interesante el saber cómo trabajar para la paz y yo lo veía como un propósito. Es algo que todos debemos de buscar, trabajar por la paz, por el bienestar de los demás, porque todos tengamos como ese conocimiento de Dios, ¿sabes? O sea, de buscar a Jesús de realmente a corazón. Y entonces se vuelve un propósito, se vuelve tu identidad. Y cuando tú entendés tu propósito y tu identidad para esto, Por eso. entonces empieza a encontrar eso que dice la palabra, trabajando por la paz. Y lo interesante de todo esto es de que al final nosotros vamos a ser perseguidos por eso. No necesariamente las personas les vamos a agradar, les vamos a gustar. Lo que nosotros muchas veces hablamos sobre, o lo que Jesús incluso hablaba, no le gustaba a muchas personas porque iba en contra de muchos criterios, de muchos pensamientos, de lo que tal vez la ley en ese momento era algo dictatorial. Pero al final es eso, el encontrar esa paz va a requerir ese sacrificio, el que nosotros seamos perseguidos. Y creo que algo que no, te gusta mucho es hablar como de las profecías, ¿no? Y parte de las profecías se cumplen en esa palabra, de lo que va a venir en el futuro, de lo que va a pasar como, con algo en la tierra, va a surgir a través de la persecución hacia aquellos que están buscando la palabra de Dios. Y eso es bien grueso porque van a estar buscando la paz. Qué grueso. Demasiado Cabal. local como ese nexo que haces y me fascina que hayas tocado el tema de identidad porque esa identidad que tenemos es lo que hace actuar así, ¿no? Me llega mucho que dice como que procuran la paz y si no estoy mal, otra versión dice los que buscan la paz. Lo interesante es que estamos buscando, o sea, realmente, ponete en tiempo de COVID, todos los días nos metemos a ver cuántos muertos hay y que va a haber guerra entre China y que Estados Unidos y lo que está pasando en Estados Unidos. Hicimos como madres, están dando riata, que es súper impresionante lo que pasó con este amigo que era de color y lo asesinan. Pero, o sea, estás orando por ellos. ¿Qué estás haciendo para que en vez de que sea un caos y que todo el mundo se esté dando penca, estás orando para que haya paz y puedan llegar a un acuerdo? O sea, creo que de eso, ¿no? O sea, estamos buscando la paz en todo lo que está sucediendo en el mundo, porque como bien lo decías, hay profecías que dicen que se va a poner más intenso y que nos van a reatar como a cristianos, ¿no? Pero ahí es donde venimos y hacemos la diferencia, es como, amigo, paz, y es un fruto al fin y al cabo, ¿no? La Biblia dice que hay un fruto del Espíritu que es paz, o sea, y yo lo he sentido donde normalmente, donde pongas, o sea, económicamente o en mi casa, familia, un montón de cosas, y tú tenés paz y tenés la confianza de que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque como vos decías, tenés una identidad que nadie te puede quitar, ¿no? Y eso es demasiado impresionante, muchachos. No sé si quieren agregar algo, Michi, no sé si quieren decir algo.
quiero mencionar algo, y es de que hace unos días yo decía, ay, ya no quiero ver nada, ya no quiero ver nada porque siento que contamina mi corazón, pero realmente me di cuenta que estaba haciendo mal, ¿sabes? Porque no es venir y ser indiferente a lo que está pasando, sino que, bueno, está bien, quiero saber qué está pasando para empezar a orar por eso, para empezar a tomar acción en eso, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para orar por toda la gente que está sufriendo, que está pasando momentos difíciles? Y saber que hay una necesidad bien grande de amor en el mundo, o sea, hay mucha necesidad de amor. Y cuando recibimos ese amor de Dios, empezamos a recibir también esa paz. O sea, una vez te sentís lleno de ese amor, empezás a sentir paz y entre más amor haya, más paz va a haber, ¿verdad? Entonces, y nosotros tenemos que entender que estamos puestos aquí en la tierra para llevar el amor de Dios a las personas, ¿verdad? No es venir y taparnos los ojos y hacer como que nada está pasando en el mundo, porque sí está pasando, ¿verdad? Pero nuestro trabajo es llevar ese amor, ¿verdad? Venir y empezar a orar por esa gente y darles a conocer el amor de Jesús para que pueda haber más paz en el mundo. Y hasta cierto punto llevémoslo a un punto como más chiquito también, o sea, en tu oficina, en tu colegio, en tu universidad, o sea, está siendo pacificador cuando la Mara se pone a chismear, está siendo pacificador cuando está dando una gran pelada al profesor, tal vez, ¿cómo está siendo ese pacificador en ese punto? Y creo que como decíamos al principio, esto es como full contracultura, o sea, aquí Jesús está diciendo, tenés que ser la contracultura de este mundo, o sea, mientras otros están hablando aflicción, depresión, soledad, ansiedad, tú puedes llevar un mensaje de paz a sus vidas, ¿no? Y eso no lo digo solo porque sí, sino que te lo digo a ti que nos estás viendo, ¿no? O sea, en serio, puedes y tenés todas las herramientas para hacerlo. Y es ahí donde nosotros somos llamados hijos de Dios. Cabal. Qué buena forma de terminar esa parte, la verdad. Bueno, Eh, el 10 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y este creo que es uno de los versículos favoritos que tengo. No, pero me gusta un montón porque, ¿sabes? O sea, como habíamos dicho, ¿verdad? Justicia, buscar hacer lo bueno siempre, ¿verdad? Y muchas veces te van a criticar por hacer lo bueno, o sea, te van a criticar por tomar la decisión correcta, porque tal vez para ellos no era la decisión correcta, tal vez para ellos era algo divertido, algo que te ibas a pasar bien, te ibas a hacer sentir bien, ¿verdad? Pero tú decidiste, no, o sea, no es lo mío, o sea, me voy a alejar, voy a tomar distancia, ¿verdad? Y la gente te va a criticar por eso, no sé, o sea, más como hombre, ¿verdad? Digamos que te invitan a tomar y después te empiezan a decir, no, que sos un gay por no tomar, que sos aquí, que sos allá, que sos... Y te empiezan a criticar y empiezan a decir un montón de cosas simplemente porque tú tomaste una decisión correcta y, pues decidiste eso, ¿verdad? Y para ellos no era la decisión correcta. Entonces, me gusta como mucho esto, ¿verdad? a mí Definitivamente. también me llega un montón que dice como, o sea, experimentar persecución. O sea, de aquí te dice como, mira, vas a experimentar persecución. Tal vez no es tal vez que, por ejemplo, en otros países intenso, ha sido súper intenso. O sea, en Siria hace algún tiempo, cada una de esas cruces, como que si te la muertos, ¿no? O sea, y es ahí donde nosotros somos llamados a, a bendecir a las personas que están experimentando a esa persecución. ¿No? Canción que da un poco el lag, creo yo, pero no sé si me escuchan o no. Sí, un Sí, poquito. un poquito. No, es que me parece como raro, pero va. La cosa es de que es bien grueso, que, por ejemplo, hay una canción que dice, no se la he escuchado, pero es como, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esta canción, un chinito la estaba cantando cuando lo estaban casi que, ¿cómo se llama? Estaban dando riata, mucha. Y qué grueso porque de esas partes donde hay persecución es donde más sale a luz tu convicción.
Y es algo que me llega un montón porque hay una diferencia entre los cristianos y otras religiones del mundo. Y es de que cuando las personas han sido asesinadas por persecución, mueren casi que gozosas y casi que no estoy mal. La cosa es que a este cuate lo apedrean y él está viendo a Jesús. Hay testimonios de donde literalmente las personas les están dando cristianismo, honestamente. Se nos está Wichito, haciendo un poco, Wicho. te estás trabando. Te nos fuiste un poco. Creo que tengo un poco de... Pues sí, ya me miran mejor, ¿no? Ahí Ya, está, mucho mejor. Sí, mucho puse mejor. mis datos, entonces, qué bueno. Pero la cosa es que es bueno ser perseguidos. Como Como conclusión. cabal. ¿Sabes? Creo que era parte de lo que estabas diciendo, pero al final cuando nosotros estamos siendo perseguidos, despojados, ignorados, es ahí donde empieza a brotar de nosotros esa satisfacción, ¿sabes? Como ese deseo de seguir adelante, de seguir buscando más de Dios. Es ahí en el rechazo donde Dios nos fortalece más. Y eso Cabal. es como bastante fuerte, porque cada uno de nosotros más en algún momento lo ha experimentado o si no lo va a experimentar, pero al final debemos de sentirnos gozosos porque estamos buscando la justicia que Dios nos mandó a buscar, a poner en nuestros corazones. Cabal, por eso. Cabal. Va, voy a seguir ya con lo último. Dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los predecieron a ustedes. Creo que viene como a completar todo lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Y me gusta mucho porque antes yo sentía que la gente me iba a rechazar por lo que yo creía o por lo que yo hacía, ¿verdad? Entonces siempre vivía como con ese miedo a como que a estar como, saber, o sea, como a pararme de frente y decir, no, o sea, yo creo en esto, ¿verdad? Pero creo que Dios después te recuerda tu identidad, te recuerda realmente quién tú sos, ¿verdad? Y te recuerda tu propósito y a lo que veniste. Y, y Dios te recuerda que, o sea, aunque toda la gente se aleje de ti o te rechace, o sea, Él siempre va a estar contigo y te recuerda como, o sea, lo que te ha prometido y lo que ha dicho Él de ti, ¿verdad? Entonces, y aquí como que lo podemos ver, me encanta esa parte que dice que también persiguieron a los profetas que los predecieron a ustedes. O sea, no solo le ha pasado a la gente de antes, sino que pasa ahora, ¿verdad? Le pasa a muchos pastores, ¿verdad? Que la gente los critica y habla súper cosas feas de muchos pastores, ¿verdad? Por lo mismo, porque pues van a ser criticados, es algo que no se va a evitar, ¿verdad? Porque no hay mucha, o sea, la gente nunca va a entender eso, ¿verdad? Pero creo que Dios te tiene que recordar tu identidad y tu propósito, ¿verdad? Y me gusta esto. Definitivamente. Cabal. Quiero Definitivamente. eso porque hay algo muy, como muy clave en la identidad, cabal, que Luis me decía y que tú también decías, porque creo que cuando no
que la persecución en sí es buena porque te despoja de lo que es terrenal, te hace darte cuenta que vas por un trasfondo espiritual. Y miras tanto a Dios respaldándote que es como fijo, o sea, fijo. Y creo que también es de ejemplo para los demás cristianos cuando soportamos. Dale, 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 tú dale, 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 tú dale. dale. Dale, Wichito. Wichito, estás trabando otra vez. Ah, ya, Me miro bien, pero no sé. Si me trabo, me decís. Pero me Ya, ya, recuerdo ya, ya, dale. ya. cuando estaba en la universidad, dos personas entraron a la clase diciendo, juguemos a que somos cristianos y que Dios nos transforma, o juguemos a que Dios es real. Y eso era bien impresionante para mí porque así como, bueno, y no tenía muchos amigos al principio, cuando me convertí literal, pero me recuerdo que, o en una ocasión incluso me fui a meter al carro y le dije, Dios, en serio, que prefiero estar contigo que mal acompañado y prefiero en serio estar contigo ahorita aquí metido escuchando Radio Actitud que estar con personas que van a querer cambiar mi convicción, ¿no? Y literalmente eso fue una temporada súper chiquita y Dios me dio un montón de amigos nuevos y un montón de personas que me exhortan, que me motivan. Y eso es bien pelado, mucha. Se los quería contar porque hoy lo estaba hablando con una persona y creo que la persecución solo te hace fuerte. Y Dios, sea que nos puedan perseguir a nosotros o nuestras convicciones, eh, fijo, Dios nos recompensa. Y yo me quedé trabado ahorita, pero no sé. Qué ¿Qué? grueso. Sí, ahorita Sí, sí te te quedaste, quedaste trabado, pero pero, se te ajá. escucha. Qué grueso, bichito. Justo eso, o sea, totalmente con este versículo. Definitivamente creo que ese era como el broche para terminar. Eh, Saber que al final nuestra recompensa más grande la podemos encontrar en el cielo, en Dios. Y el que uno pueda apartarse de lo que sea con tal de estar en su presencia, de estar buscando a Él, al final Dios recompensa, Dios te recompensó con lo que tú decidiste hacer y te dio nuevas amistades, que es lo más increíble, que estaban conforme a lo que tú pensás y lo que tú crees, a los demás creemos. Fijo, fijo, buenas amistades. Bueno, gracias, Wichito, por todo. Creo que estuvo increíble lo de hoy. Creo que Dios te usó un montón. Te admiramos por quien tú sos, por todo lo que ha hecho en tu vida. Y sé que va a seguir haciendo muchas cosas más y va a estar abriendo un montón de puertas para ti. Y te bendecimos, de verdad. Y gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, hombre, gracias por la invitación. Son unos genios, los admiro un montón. Odio mi internet, pero qué buena palabra, la verdad. Espero que ya que lo están viendo ahorita, se lo disfruten. Pilas.
Gracias, Wichito, gracias. Y gracias también a todos los que están con nosotros, que nos pudieron ver, que nos pudieron escuchar. Agradecemos también los comentarios de quienes lo pudieron hacer. Y pues solamente decirles, ¿verdad?, de que vamos a seguir adelante, vamos a seguir en la próxima semana. Nos tocan nuevos temas, la verdad es de que el capítulo 5 es bien intenso, es bien interesante y esperemos que todos ustedes nos puedan seguir acompañando. Cualquier comentario que quieran hacer, cualquier pregunta, duda, lo que tengan.